Hola, Polímata. ¿Qué tal estás? Tener conocimientos en una materia, por ejemplo, cambio climático, política española o teoría de la evolución, es un requisito necesario, pero no es suficiente para pensar correctamente sobre ella. También hacen falta un conjunto de actitudes, de habilidades, de métodos para poder llegar a ser buenos pensadores. Sin ellos, serás un simple baúl de información, un recopilador de datos, un recopilador de conceptos. Seguro que conoces a alguna persona así. Siempre ganan al trivial, pero cuando tienen que discernir entre lo verdadero y lo falso, identificar las motivaciones profundas de un discurso o argumentar una postura política, todo lo que sale de su boca es un sinsentido, ideas sueltas, sin base, sin coherencia. Saben cosas, pero no saben por qué las saben, ni si deberían saberlas, ni qué implicaciones tienen. Son incapaces de argumentarlas ni justificarlas. Se dice que hay poca gente que lea libros, pero todavía hay algo mucho más escaso. Gente que piense. Sobre todo gente que piense bien. Si escuchaste mi capítulo de la semana pasada, sabrás que estoy evaluando si hacer un curso de pensamiento crítico o no en 2023. Y bueno, cuando estaba investigando sobre el tema, me he sorprendido a mí mismo descubriendo las múltiples razones por las que no somos buenos pensando críticamente. En el capítulo de hoy vamos a repasar algunas de ellas. 24, ni más ni menos. No pretendo ser exhaustivo, hay muchas más, ni tampoco voy a profundizar porque nos llevaría todo el día. Pero quiero que seas consciente de las muchas carencias que te impiden pensar bien. Vamos a ello. Esto es Polímatas. Conocimiento, razón y aprendizaje. Vamos con la primera razón. Vas en automático. Si los extraterrestres te observaran desde el espacio, podrían anticipar gran parte de lo que vas a hacer a continuación. Un día tras otro haces y piensas lo mismo. Has automatizado tus pensamientos para ahorrar energía y para evitar enfrentarte a lo desagradable que puede llegar a ser el pensamiento reflexivo. Sin reflexión, la crítica es pura queja. No hay pensamiento crítico. Fíjate que son dos cosas diferentes. Una cosa es la crítica y otra cosa es el pensamiento crítico. Es importante observar esta diferencia porque a veces se confunde. 2. Te precipitas. Optimizar tu depósito de energía te empuja a precipitarte una y otra vez en tus juicios y decisiones. Utilizas la intuición, lo que el psicólogo Daniel Kahneman llama el sistema 1, para sacar conclusiones que requieren una reflexión pausada, detenida, es decir, requieren de tu sistema 2. Una de las claves de la sabiduría es darte cuenta de cuándo hay que consumir gasolina y poner en marcha tu pensamiento crítico. El científico político Philip Tetlock, del que ya he hablado en un par de capítulos, en sus estudios sobre superpronosticadores, que son esas personas por encima de la media, muy por encima de la media, haciendo buenos pronósticos, vio que estos no tenían prisas por hacer sus predicciones y las corregían una y otra vez cada vez que tenían nuevas evidencias y datos. Cuando tienes una situación en la que hay varias opciones disponibles, te pones ansioso. Necesitas elegir una cuanto antes. Cerrar el asunto, vamos. La ambigüedad es como un grano en el culo. Necesitas crear un relato y necesitas hacerlo ahora. 3. No exploras otras perspectivas. Esa necesidad de cierre es el motivo por el que te conformas con la primera idea disponible. El primer libro que lees sobre cambio climático determina tu posición política al respecto. A partir de ahí, rechazas explorar nuevas posturas, otros enfoques, otros autores. Así que te dices que ya sabes lo necesario sobre el tema, pero la incómoda realidad es que leer al antagonista, al que no piensa ya como tú, al que tiene otra postura, es demasiado cansado, demasiado molesto. Y cuando lo intentas, sufres de disonancia cognitiva, que ya sabes es el equivalente psicológico a una ducha de agua fría en febrero. Así que afrontas la complejidad con simpleza, una receta para el pensamiento único y dogmático. 4. No suspendes el juicio. Por fin decides hacer un esfuerzo y lees al polémico Michael Shellenberger. Pero su optimismo sobre el cambio climático y sus posturas neoliberales son como tábanos en pleno agosto. Créeme, te podrías haber ahorrado el mal rato. Lo has leído, sí, pero no has aprendido nada. No has suspendido el juicio.
cada frase, cada párrafo era desechado por tus homúnculos cabreados. ¿Por qué les has molestado con nuevos enfoques? Su relato era perfecto tal y como estaba. La incapacidad de suspender el juicio cuando te enfrentas a nuevas evidencias y nuevos argumentos es lo que te impide aprender. Lo puedes ver como la dictadura del primero en llegar. La primera idea sobre un tema que te llega al cerebro es la que se queda ahí para siempre. Razón número 5. ¿Te casas con una idea o con un gurú? El primer input que te llega sobre una cuestión es como tu primera novia. Decidiste casarte con ella, pero ¿y si había otra mejor? En la vida amorosa no te recomiendo ir picando de aquí para allá. Pero en tu vida intelectual sí. Al menos durante un tiempo, hasta que formes tus propias ideas. Cuanto más te seduzca una idea o un pensador, más crítico debes ser con él. Duda sobre todo de los maestros de la retórica. Harari, Pinker, Peterson, Greene, Marx, Iglesias. Ya sabes, toda esta gente que, independientemente de lo buenas o malas que sean sus ideas, son grandes maestros en persuadir. Otra variante del mismo problema es casarte con los dogmas de tu tribu. Si estás rodeado de liberales, recela de las ideas liberales. Si tus amigos son wokes, cuidado con las teorías críticas. Ya lo sé, es una postura difícil y poco útil si lo que buscas es la aceptación incondicional de los tuyos, pero es la única vía para desarrollar un pensamiento crítico. Ten coraje. 6. Tus fuentes están sesgadas ideológicamente. Si tu tribu es de izquierdas, seguramente desayunes con Público y te acuestes con Ferreras. Si tu tribu es de derechas, comerás con Federico y cenarás con Herrera. ¿Deberías cambiar tus referentes? Yo creo que sí. Busca fuentes menos ideologizadas. Las hay. Ya sé que son mirlos blancos, pero existen. Aún así, si te sientes el Aquiles del pensamiento libre, puedes seguir consumiendo este tipo de propaganda. Lo puedes hacer como ejercicios diarios para afilar tu pensamiento crítico. Es decir, no para hacer mucho caso de lo que te dicen, sino para ver dónde están las falacias. Mientras tanto, ahí van algunas recomendaciones personales. Steven Pinker, Scott Alexander, Eliezer Yudkowsky y mi amigo Sergio Parra, también versión española. Y bueno, he elegido estos, entre otros, obviamente, no porque sepan mucho, que también, sino porque son pensadores críticos y profundos. Son pensadores con los que he aprendido a pensar mejor. Por cierto, si tienes otros referentes del percentil 99, házmelo saber, no te quedes con ellos. 7. Te dejas abrumar por la retórica y la palabrería. Hablando de propaganda, ¿sientes que a menudo te venden la moto? ¿Entras a una reunión queriendo presentar una idea y sales habiendo comprado la contraria? ¿Te exaltas ante los discursos de Obama? ¿Te emociona el discurso de Stanford de Steve Jobs? Bueno, no te preocupes, es completamente normal. Todos estamos programados para sucumbir ante los discursos emotivos y las personas carismáticas. Por eso los gobiernos populistas todavía son habituales en pleno siglo XXI. Ponte alerta con este tema. 8. Te avergüenza hacer preguntas obvias. Obvias entre comillas. La culpa de que te coman la oreja es que te da vergüenza hacer preguntas obvias. Te haces pequeño ante toda esa jerigonza y temes hacer el ridículo. No hace falta saber mucho sobre algo para desmontar un castillo de naipes. Pregunta. Solo pregunta. ¿Cómo has llegado a estas conclusiones? ¿Por qué eso es importante? ¿Tienes evidencias que validen esa propuesta? ¿Hay algún metaanálisis que apoye tus afirmaciones? Y como no, la pregunta clave, ¿puedes explicarlo de nuevo? No me he enterado bien, no lo he entendido. De esta forma, si hay algo sólido detrás de las palabras, entonces vas a aprender. Y si no, la verborrea caerá por su propio peso. 9. Te faltan conocimientos. No creo que hagan falta grandes conocimientos sobre una cuestión para darte cuenta de que te la han colado o que te la están colando. Pero tampoco te engañes. Incluso un pensador crítico afilado poco puede hacer cuando desconoce por completo la materia que está tratando. Sin conocimiento, no puedes ponderar la relevancia de un argumento ni puedes comprobar la validez de una inferencia. 10. Te has especializado demasiado. Como especialista, día tras día te enfrentas a la falta de conocimiento.
Eres un gran historiador medieval, pero cuando te sacan de Tomás de Aquino y de las cruzadas, te sientes perdido. Por contra, el polímata dispone de multitud de modelos mentales, conceptos, analogías, metáforas, marcos de pensamiento que ha ido adquiriendo de la macroeconomía, de la biología evolutiva, la física teórica, la filosofía moral, la estadística, etcétera, etcétera. Con la práctica, muchas de estas herramientas cognitivas se pueden aplicar a docenas de áreas del saber. Por ejemplo, la resiliencia, que es un concepto de física de materiales, es muy útil en el mundo empresarial y en la psicología clínica. Por otro lado, la función matemática del crecimiento exponencial nos ayuda a entender cómo va a evolucionar un ecosistema, cómo invertir mejor, cómo aprendemos, un montón de cosas. 11. Confundes escepticismo con pensamiento crítico. Un problema que observo en el especialista que no sabe de nada más que de lo suyo es que adopta una postura escéptica en todo lo que no sabe, que es mucho. El escepticismo es necesario para el pensamiento crítico, pero no es suficiente. Es decir, por poner en duda todo lo que te cuentan, no te vas a convertir en un pensador crítico. Estás muy lejos de serlo. Si ignoras los entresijos de una materia, es mejor ser curioso, preguntar al que sabe, adoptar la mentalidad del aprendiz. Hay veces que toca adoptar la mentalidad de maestro y otras la de aprendiz. 12. Confundes hipótesis con realidad. Otra trampa en la que caes habitualmente es confundir las hipótesis científicas con leyes o teorías sólidas. En ciencia, sobre todo en ciencias sociales, hay infinidad de hipótesis que carecen de la evidencia suficiente para depositar nuestra fe en ellas. Lo normal es que diferentes hipótesis compitan entre sí para explicar un fenómeno. Hasta que los científicos experimentales no aporten abundantes pruebas para que una de las hipótesis destaque, es preferible tener una postura escéptica. 13. Confundes posturas filosóficas con realidad. Seguimos con las confusiones. Esta quizá es una de las más habituales. Los filósofos premodernos eran los científicos de su tiempo. A falta de una metodología más rigurosa y herramientas adecuadas, dedicaban la mayor parte de su tiempo a observar y reflexionar sobre el mundo que les rodeaba. A pesar de que una lectura de Platón, Tomás de Aquino o Nietzsche puede ser muy estimulante, sus ideas son solo eso, ideas. Salvo raras excepciones, los filósofos no ponían a prueba con rigor sus modelos de cómo funcionaba el mundo. Carecían de los métodos de la ciencia moderna que nos sirven a día de hoy para validar hipótesis y construir teorías sólidas. Por lo tanto, aunque citar a Aristóteles te puede dar puntos de erudición en Twitter, la mayoría de lo que dijo el Estagirita sobre física, biología y otras materias de las que hoy se ocupa la ciencia eran erróneas. Lo mismo pasa con Freud y la psicología o con Marx y la economía. Cuidado, que no validasen sus ideas no significa que fuesen erróneas, pero tampoco que sean ciertas. A no ser que científicos modernos las hayan puesto a prueba experimentalmente, empíricamente, y hayan visto que efectivamente son correctas. Así que lee filosofía, pero hazlo con criterio, teniendo en cuenta lo que te comento aquí. 14. No te has parado a reflexionar sobre tus creencias. Si hay algo que te define como pensador acrítico, si es que esa palabra tiene sentido, pensador acrítico, es que nunca te has tomado la molestia de reflexionar profundamente sobre tus creencias. Sí, esas que heredaste de tus padres, de tus profesores universitarios, de tus ídolos de juventud, y que a día de hoy, con 55 tacos, son como rémoras, las tienes pegadas a ti. Es posible que ni siquiera sepas cuáles son esas creencias. Creo en el alma, creo en la igualdad de derechos o de oportunidades. Creo en el libre albedrío o creo que hay un destino. Bueno, quizá me equivoque y las conozcas. Quizás porque tienes un amigo de esos puñeteros que disfruta señalándolas. Pero ¿tienen una base racional? ¿Son tus creencias consistentes entre sí? Es un cliché, pero la sabiduría comienza por conocerse a uno mismo. Y tú eres tus creencias más que cualquier otra cosa. 15. No examinas tus procesos de pensamiento.
No solo tus creencias han escapado a tu ojo crítico, es que lo mismo pasa con tus pensamientos. Nunca te has detenido a observar cómo piensas. ¿Qué procesos sigues? ¿Sigues algún proceso? ¿Cómo validas que tus pensamientos son de calidad? Ni idea, ¿verdad? El pensador crítico evalúa sus procesos de pensamiento como el golfista evalúa su swing, viéndolo una y otra vez a cámara lenta, para luego, con esa información, intentar mejorarlo, intentar mejorarse a sí mismo. El pensamiento crítico es pensar sobre el pensar, es una metacognición. Por eso está entre las formas más elevadas de conocimiento. 16. Te olvidas de las evidencias. Estás tan acostumbrado a escuchar afirmaciones lapidarias sin evidencias que ya ni siquiera parpadeas cuando las oyes. En tu mundo, la verdad se presupone. No es algo que haya que demostrar. O al menos así es como actúas. En el universo del pensamiento crítico, sin embargo, una afirmación sin evidencia solo es admisible cuando es puro sentido común. Lo demás debería estar soportado por los hechos. ¿Tienes evidencias a favor de tu tesis? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Has comprobado si hay evidencias en contra? Ya sabes que los temas complejos nunca se resuelven con una sola evidencia. Normalmente hay múltiples evidencias que apuntan en diferentes direcciones. Ya, lo sé, es una lata, pero así es la realidad. 17. Los árboles no te dejan ver el bosque. A veces las evidencias abundan. Bendito problema, ¿verdad? Pero cuidado, porque podrían ser un señuelo. Los datos por sí solos no tienen ningún valor. Necesitan un contexto, una teoría, una historia explicativa. Y por supuesto, también han de ser relevantes, es decir, que deben responder a la pregunta que nos quita el sueño. A menudo nos dejamos impresionar por métricas, por datos, gráficas, anécdotas y también por estudios que responden a preguntas secundarias, terciarias o que responden a una pregunta que ni siquiera nos hemos planteado, que no le preocupa a nadie. Así que cuidado, no te distraigas. Tu mirilla debe apuntar siempre al centro de la cuestión. 18. Confundes correlación con causalidad. Y hablando de datos, habrás oído cientos de veces la frase correlación no implica causalidad. Yo sí, y ya te digo que estoy bastante cansado de que me la repitan. Pero he de reconocer que, aun conociéndolo, caigo una y otra vez en el error y muchas veces interpreto una correlación entre los datos con que uno causa al otro. Y estoy seguro que a ti también te pasa. Pero que dos hechos coincidan en el tiempo no implica que uno sea causante del otro. En realidad, el otro podría ser causante del uno, o, algo muy común, es que hay un tercer fenómeno que provoca ambos. Por ejemplo, las tormentas causan viento y causan rayos. Así que encontramos una correlación entre la velocidad del viento y la cantidad de rayos. Pero ninguno causa al otro. El viento no causa los rayos, ni los rayos causan el viento. Diferenciar correlación de causalidad es todo un reto para los científicos sociales. 19. Tienes carencias en tus conocimientos probabilísticos y estadísticos. Bueno, siguiendo con los datos, la estadística y la probabilidad seguramente es otro debe en tu currículum. Tengo la sensación de que una de las ramas más útiles de las matemáticas es también una de las más olvidadas. Las ciencias humanas y gran parte de las ciencias naturales no tienen leyes absolutas. Las buenas teorías se limitan a predecir los sucesos futuros con cierto grado de probabilidad, pero nunca con certeza. Las malas teorías simplemente no predicen nada. El pensador acrítico desconoce el teorema de Bayes y la ley de los grandes números. Sin estos conocimientos básicos te pierdes ante las explicaciones científicas más básicas y dejas de lado herramientas poderosas para poder tomar mejores decisiones, para poder hacer mejores predicciones. 20. Te faltan capacidades de análisis. Seamos sinceros, el último análisis que hiciste seriamente fue en la universidad. En un ensayo periodístico no sabrías diferenciar los argumentos de las premisas, ni tampoco de las conclusiones. Tampoco tienes claras cuáles son las evidencias ni cómo evaluarlas. ¿El propósito del autor? Ni idea. Hace años que no te detienes a analizar con seriedad y tu capacidad de análisis se está oxidando. Sin ella, tu crítica es intuitiva
y por lo tanto incompleta y nada sistemática. Si tienes la suerte de que tienes cierta mentalidad analítica de serie, saldrás del paso con un 6, pero si no la tienes vas a suspender. 21. No toleras las críticas. Dado que tu capacidad de análisis está oxidada, tampoco diferencias una buena crítica de una mala. Actúas a la defensiva ante ambas, obviando que las buenas críticas son una de las pocas formas que tienes para seguir mejorando como pensador, mejorando como persona. Dudo que tengas un entrenador personal de pensamiento crítico. Sería la primera persona que conozco. Así que no te queda otra que exponerte a la crítica de los demás. Hacerlo una y otra vez, exponer tus razonamientos ante los demás, porque es la única manera que tienes para ir puliéndolos, para irles sacando brillo. 22. No profundizas. Te quedas siempre en la superficie de las cosas. ¡Qué bonito!, dices. Me gusta. Como eres superficial, lo superfluo te impresiona. Eres carne de cañón de sofistas, vendedores de coches y demagogos. Siempre vives en el presente, la última noticia, la última moda. Realmente no necesitas más. Un día rascaste la superficie y no te gustó lo que viste. Demasiado complejo. Crees que el pensamiento de segundo orden, el pensamiento sistémico, son solo para tíos frikis como Einstein. Desconoces que la belleza del mundo reside en su complejidad. Podrías maravillarte el resto de tu vida indagando en la infinita cadena causal que dio lugar a la hormiga más minúscula y al pedazo de roca más insípido. Pero has decidido no hacerlo. Nunca preguntas por qué y tampoco para qué. Necesitas urgentemente entender la diferencia entre causa próxima y causa última. Necesitas comprender que solo puedes conocer los sistemas mirando a través de la historia. En definitiva, necesitas profundizar. 23. Eres amigo de un hombre de paja. Suples tu falta de conocimiento con tu mejor amigo en el debate, el hombre de paja. Desprecias la precisión y la honestidad intelectual por pura pereza. Entender de verdad las ideas del otro te llevaría demasiado tiempo y te llevaría a aprender cosas que no encajan con tu cosmovisión del mundo, lo que a su vez te provocaría sarpullidos. Tus modelos mentales del mundo carecen de matices, son burdas representaciones de una realidad extrema que realmente no existe. El capitalismo es una sala llena de hombres blancos y viejos fumando puros en sillones decimonónicos. El marxismo, masas furibundas destruyendo telares y quemando a los patronos en la hoguera. Has oído hablar del hombre de acero y del principio de caridad, pero sonríes cuando te plantean que podrías usarlos para tener conversaciones un poquito más ilustradas. 24. No lo practicas con asiduidad. Al final del día, el pensamiento crítico es una habilidad más, como tocar el piano, jugar al fútbol o jugar al ajedrez. Se refuerza con el uso y se pierde sin él. Tú nunca lo has practicado, así que solo puedes mejorar. Espera, hay una gran diferencia con el ajedrez o el piano. El pensamiento crítico es un superpoder. Cuando lo tienes y lo combinas con conocimiento básico del mundo que te rodea, tomas mejores decisiones. No inviertes en proyectos desastrosos. Evitas a los vendedores de aceite de serpiente. Priorizas mejor. Te conviertes en un referente de tu trabajo. La gente pide tu consejo. Te enfrentas mejor ante problemas de salud. No desperdicias tu dinero en cremas inútiles. Eres más útil para los demás. Y sumas más para construir un mundo mejor. Cuidado, no se trata solo de practicar por practicar. Primero has de aprender los rudimentos básicos, las técnicas, los métodos, las actitudes, los conceptos. Luego ya sí, luego practicar. Corregir, volver a practicar, corregir y así hasta el infinito. El pensamiento no es una meta, sino un camino con una dirección clara, pero sin un final. Es un camino exótico, que se aleja de las grandes autopistas que todos cogen por inercia, pero que a ti ya no te seducen. O bueno, eso es lo que espero. No te lo tomes a mal. Sé que tú no eres como este hombre de paja que he creado para el capítulo. Poca gente es un zombie como el que he pintado, y menos los seguidores de Polímatas. En todo caso, independientemente de lo desarrollado que tengas tu pensamiento crítico, seguro que todavía tienes un largo camino por delante.
El camino del polímata tiene 3 carriles que hemos de recorrer en paralelo: el conocimiento, el aprendizaje y la razón. En los capítulos semanales que hago para Polímatas te comparto algunos conocimientos clave para comprender el mundo. De vez en cuando también te doy algunos consejos, técnicas y métodos para aprender con más eficacia y para pensar mejor. Pero te voy a ser honesto, para convertirte en un pensador crítico de altos vuelos, hace falta algo más. Hace falta profundizar en herramientas, métodos y habilidades y ponerlas en práctica de forma sistemática, con el feedback adecuado hasta que se conviertan en hábitos. Esto es lo que me gustaría hacer en un curso de pensamiento crítico que quiero lanzar en 2023. Para prepararlo, necesito saber cuántas personas estáis interesadas. Así que si te interesa y todavía no te has apuntado, déjame tus datos para mantenerte informado sobre mis avances. En la descripción del podcast o en la descripción de YouTube tienes un enlace a... te pido 3 datos y a partir de ahora, cuando haya avances sobre el curso, si finalmente lo hacemos, te mantendré informado. Y poco más, polímata. Espero que te haya gustado este largo y denso capítulo. Yo me lo he pasado muy bien haciéndolo. Y bueno, ya te digo, si quieres sacarle el máximo partido, yo lo que te recomiendo es que te vayas ahora a polímatas.com con Y y te leas el artículo y lo hagas despacio, porque al final son 24 ideas, 24 conceptos que te meto ahí, ¡pum!, de repente, que son indigeribles. Entonces, para realmente sacarle partido, si es que te apetece, pues yo me iría a polímatas.com y me volvería a leer el artículo, entraría en las referencias, etcétera, etcétera. Y por supuesto, apúntate a la lista de interesados en el curso, que realmente creo que puede hacer algo muy, muy potente y que te puede cambiar la vida. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Soy Val Muñoz de Bustillo y esto ha sido un capítulo más de Polímatas.